Para mí la familia es las raíces, es la fuerza, es el saber dónde estás para poder después ir por el mundo con libertad. Para mí la inmigración es una consecuencia de lo injusta que está distribuida la riqueza en el planeta, y a la vez la inmigración es una consecuencia del ego y del constante compararnos como actividad mental de los seres humanos. Para mí la vida después de la muerte sigue siendo vida. La inmigración para mí es muy necesaria, pues nosotros, los españoles, el pueblo de España, está bastante envejecido y falta esta savia nueva para que estas razas se junten y empiece una nueva vida. ¿Qué hay detrás de las denominadas fenomenologías paranormales? ¿Quién o qué las produce? ¿Cómo y de qué manera se deben investigar para que el análisis sea riguroso y exhaustivo? ¿Hasta qué punto cada vez están más cerca ciencia y paraciencia? ¿Cuáles son los casos anómalos más espectaculares que se están analizando en la actualidad? Para hablar de todo ello nos acompañan esta noche los investigadores Marisol Roldán y José Antonio Roldán. Pues de esa fenomenología paranormal vamos a hablarles a todos ustedes desde España, desde 25 Televisión y Asociadas, para los amigos de Nueva Imagen Televisión en Argentina, así como a los amigos que a través de Florida, a través de Miami TV, nos están viendo por los Estados Unidos. Gracias por compartir estos agradables momentos donde mezclamos un poco todo, desde ciencia, pseudociencia, misterio, tradición, religiosidad, espiritualidad, solidaridad y desde luego la parte que acrecenta los valores de las personas, de todos aquellos seres que quieren expandir conciencias. Vamos a hablar de aquellos temas que tienen que ver mucho con nuestra percepción especial o no especial de ver las cosas que nos envuelven y que no podemos apreciar con nuestros sentidos. Hablamos de aquella fenomenología paranormal o paracientífica, ¿verdad? La que está más allá de la ciencia. Y lo vamos a hacer con dos investigadores que tenemos en España que son francamente gente de referencia, como es Marisol Roldán y Juan Antonio Roldán. A los dos, muy buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, un Buenas placer. noches. Gracias por estar con nosotros, Marisol. Juan Antonio, A ti. ¿qué tal la parte de investigación últimamente que estáis llevando adelante con las casas ensangrentadas? Bueno, llevamos muchos temas. Siempre los casos te vienen y son los que mandan un poquito la línea de investigación que vas teniendo en esa temporada. Los casos además nunca terminan porque las respuestas sí que puede que estén ahí en el camino, pero hasta que no tengamos la prueba física, pues obviamente no podemos dejar esos casos. Pero últimamente estamos investigando fantasmas de niños, hay una demasía, hay una especie de overbooking de apariciones espectrales que tienen que ver mucho con los niños. Estamos en un tiempo muy especial, Pedro, un tiempo en el que quizás más que nunca estamos siendo conscientes de esas realidades que nos envuelven, de lo invisible y que están convergiendo con nosotros. La mente está expandiéndose en el ser humano y quizás esto hace que personas que antes no tenían facultades, sí, todo el mundo las tiene, pero no eran conscientes, ahora estén mirando a su alrededor de otra manera y perciben pues a esos niños que perdieron, a esas almas jóvenes que están en lugares atrapadas, o quizás no, o quizás es su propia mente que sabe de esas historias truculentas, dramáticas que han pasado ahí y las evocan formando esos egregores, ¿no? Esos fantasmas de la mente. Pero la verdad es que estamos muy impactados con algunos casos. Sobre todo estamos, digamos, con saturación, overbooking de casos, porque se suele decir que no hay casos y hay muchísimos casos. Tanto Marisol como yo estamos investigando casos pues, en muchas partes del mundo, y aquí en España pues, a diario nos llegan referencias de casos que cuando podemos vamos a ir a investigar, porque nos gusta investigar en persona, ¿no? Primero conocer a la persona que le sucede el caso, el contexto de donde vive, y luego pues que nos vayan comentando el caso y luego poder comprobar, porque a la hora de difundir, sabes, Pedro, que siempre hay que dar una prueba, ¿no? de lo que se está diciendo, ¿no? De esa imagen que nos cuentan, de ese
supuesta aparición, pues siempre tenemos que dar pruebas. No obstante, los que investigáis estos temas, ¿utilizáis algún tipo de aparatología diferente a la que se ha venido utilizando hasta el día de hoy? Porque creo que poca cosa hay, ¿no? Bueno, ya hay novedades. Somos poquitos los que estamos intentando innovar. Es muy difícil. ¿En base a qué ciencia se investiga? Pues nosotros, la rama psicológica es fundamental e importante en lo que es la parapsicología, la ufología y los temas de misterio, porque nos permite entender la psique de la persona, del testimonio, la psique de la entidad que pudiera estar comunicándose con él y un poquito el proceso de esa necesidad, ¿no?, de intercambio de lenguaje. Por otro lado, tenemos a nivel físico, tenemos la necesidad de demostrar pruebas de ese tipo de contacto o de acercamiento en esas realidades. Ahí es donde aparece el instrumental. Está pues lo que es la transcomunicación, que es la que se venía utilizando conforme va evolucionando la era digital. Pues las grabadoras pasaron a ser digitales, aquellas antiguas de cassette. Ahora ya están entrándose en otros procesos de evolución, se está aplicando lo que es la era, el ordenador, el internet. De hecho, hay páginas donde están captando constantemente con webcam y audio, constantemente lugares encantados, posibles fenómenos paranormales. Hay muchas webcam que están enfocadas pues al lago Ness, a castillos, etc. Marisol, José Antonio, antes hablabais de los niños. Es como si en esa crisis de valores que todo el mundo habla, ¿no?, los niños tuvieran la respuesta absoluta de lo que está pasando, ¿no? Yo no sé si eso es así, pero en cualquier caso, si habláis de que cada día hay más experiencias, testimonio de que los niños ven algo más que el resto de mortales no vemos, ¿no? ¿Eso es porque se ha desencadenado algún tipo de evolución espiritual, humana, colectiva a nivel mundial? ¿Hay una expansión de conciencia? Podría ser dos motivos, tanto lo que tú comentas, porque no, porque eso hay que comprobar con la ciencia, pero tú comentabas antes qué clase de ciencia. Ciencia solo hay una. La aplicación de la ciencia madre grande, pues se aplica a estos estudios. Y hay que decir que el ser humano adulto pues tiene tantas preocupaciones hoy en día que yo creo que le puede pasar algún tipo de fenómeno y lo descarta al momento, ¿no? Porque se tiene que preocupar, que tiene que pagar Hacienda, que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar la luz, y el niño no, el niño es inocente, es puro, y yo creo que a la hora de captar este tipo de fenómenos que ocurren a su alrededor, pues es más fácil, ¿no? Y luego también que los padres también hacen más casos a los niños, ¿no? El niño le comenta a los padres, me pasa esto, me pasa lo otro, y los padres le hacen caso. Antiguamente, hace unos años, el niño se lo comentaba y decía, niño, cállate que estás loco, ¿no? Y ahora no, ahora los padres más modernos, pues yo creo que le hacen más caso. Hombre, yo creo que también los medios de comunicación, todos hemos influido, ¿no?, a difundir un poquito ese mensaje, ¿no? Claro. No solamente las revistas que podemos encontrar en kiosco, ¿no?, como los diarios, así como los programas de televisión como este, los programas de radio que vosotros como periodistas también venís haciendo, ¿no?, en diferentes emisoras de radio que habéis pasado y por donde habéis pasado más, colaboráis en diferentes programas de radio donde también habláis de estos temas. Este tipo de cosas yo entiendo que fomenta el discurso, ¿no?, el diálogo, de que la gente entienda que hay algo más, que incluso la propia Iglesia antes nos había velado, ¿verdad?, para que solamente era patrimonio de unos cuantos, y ahora pues nos hemos abierto un poquito más, ¿no? El ser humano está en esa búsqueda y captura de otros hechos irreales o reales, ¿no?, como la vida propia. Marisol, antes hablaba yo al inicio del programa de las casas ensangrentadas o sangrantes. No deja de ser sinónimo, ¿no? Sí. La casa sangrante deja de tener sangre, está ensangrentada, ¿no? Sí, sí. ¿Una casa sangrante exactamente qué es? ¿Lo habéis investigado últimamente, ¿no? Bueno, el fenómeno no sabemos a qué se debe. Desde luego está siendo estudiado dentro de los fenómenos capas, es decir, que se afecta de una mente, tanto de este mundo como de otro, a un medio físico, en este caso sólido, como es un hogar. Ahora vamos a hablarte de un caso en concreto. Si me permites retomar al caso de los niños, porque nosotros investigamos juntos, pero siempre andamos discutiendo sobre el nivel teórico. Yo pienso que en los niños no solamente es el acondicionamiento social, sino también hay que fijarnos en un detalle físico o biológico, y es que ellos, sus lóbulos cerebrales están en pleno funcionamiento, desarrollo, se están reagrupando sus neuronas de una forma muy especial a nivel cerebral, y no están desarrolladas como los adultos. La óptica, el ojo del niño, también se está, conforme va avanzando en el tiempo, sus células internas, que son los bastones y los conos, se están modificando para ese adulto que llegará a ser. Pero mientras ese niño está recibiendo la luz y la realidad de una forma distinta, por lo cual ellos pueden percibir otra cosa. Y dicho esto, y discúlpame por haber hecho ese inciso, para mí importantísimo, las casas sangrantes impactan.
impacta. Déjame, Marisol, que tenemos una fotografía justo detrás nuestro, ¿verdad? Ahí la tenemos. Si son los compañeros de realizar amables de ponerla en primer plano, esa fotografía que tenemos aquí de fondo, vemos que el suelo está como manchado de sangre, ¿no? Sí. ¿Es sangre? Es sangre, constatado e investigado por la policía argentina. En este caso concreto pasó en La Plata en los años 80, no es el único caso, se detectó otro en París en los años 82 y 83, donde la pareja tuvo que huir de la casa por el miedo que sufría ella. Volviendo a Argentina, en este caso lo que vemos ahora son las manchas residuales de unos chorritos que salían desde los resquicios de la grés, de las placas del suelo. Es decir, eso que vemos, luego lo veremos en otras tomas, realmente son chorritos, fuentes, pequeñas fuentes, donde emanaba sangre. ¿Veis? Estos son pues, lo que se hizo después a nivel de investigación. De inmediato la familia asustada acudió a la policía. No solamente vino la policía, sino que horas después y días después estuvieron viniendo al hogar de esta familia argentina un grupo de personas que ellos intuyeron que eran enviados por la iglesia. Era una mujer y dos hombres elegantemente vestidos que se interesaban mucho por saber sobre todo la religiosidad que había en ese hogar. Hay que decir que la casa está construida, es la casa de un fotógrafo, era de un fotógrafo hoy difunto, que está construida sobre lo que había sido un antiguo altar a una virgen, la Virgen Milagrosa, que fue trasladada del lugar y está pues, ubicada a pocos metros del lugar. Impactante, sin duda. Yo cuando me enteré del caso de inmediato intentamos ponernos en contacto con el testimonio y José Antonio, que es un hacha con internet y con la información y la comunicación, colaboramos con otros periodistas en otros países, pues de inmediato logró ponerse en contacto y al día de hoy seguimos el caso desde ese tiempo, desde esos años, ¿no? Y a día de hoy, Marisol, José Antonio, ¿qué se traduce de todo ese locuaz testimonio? Es un fenómeno, Pedro, todavía activo, aunque la casa ya no pertenece a la familia Fersko, porque el fotógrafo propietario era Luis Abraham Fersko, que ya falleció, de origen polaco. Los polacos, sabes tú, que tienen mucho, como decía Marisol, mucha vertiente católica, y también se veía por ahí. Pues sigue en activo, aunque ya no está en esa familia en la casa. Y es un fenómeno que, como decía, estuvo constatado por la policía argentina. Se limpiaba la sangre que brotaba de las comisuras de las baldosas y volvía a salir. Hubo muchísima gente... ¿Se hizo una analítica de esa sangre? Se hizo la analítica y se comprobó que era sangre. Sí. Sangre sí, pero sangre sin RH. Sin RH. Era como un tipo de plasma que todavía contenía algún tipo de hemoglobina, con lo cual vemos el color característico de la sangre. Se detectó que era plasma, por lo tanto, humano, porque, claro, entre animal y humano es fácilmente catalogable, ¿no? Por lo tanto, la autentificación del caso sí que existe. ¿No era un truco para llamar la atención? No, no, para nada. Incluso sellado por la policía, acordonado, salía la sangre, y estuvo saliendo durante varios días. Cambiaban Vosotros, Marisol, José Antonio, en todos estos años de investigación, que son muchos los que lleváis, ¿verdad?, tratando con temas parapsicológicos, ¿no?, de misterio, ¿qué habéis encontrado? ¿Más buena fe o más fraude al respecto? Porque de haberlo hay, y mucho, gente solamente por salir en medios de comunicación, por darse a conocer, por ser llamado por diferentes medios, no simplemente por el mero hecho de darse a conocer, no sabe qué inventarse, ¿no? Pues sí, hay personas, hemos encontrado desafortunadamente personas sin escrúpulos que por vivir del medio esotérico, por vivir de un poquito de televisión, son esas personas que hacen un noticiario y aparecen detrás haciendo así, necesitan el ego, ¿no?, ese momento de gloria. Pero no es la mayoría de los casos, ¿eh? Este caso, este testimonio, como otros muchos que hemos encontrado a lo largo del camino, nos hacen ver que esa otra realidad, o esta, existe, que merece ser investigada, que los testimonios lo pasan mal, porque no te creas que fue plato de gusto para estas personas convivir con este fenómeno. Entraron en problemáticas médicas, tuvieron que ser atendidos, no querían dormir por las noches, tuvieron por lo tanto trastornos del sueño, no lo pasaron bien. Años después, aunque hemos comprobado que la persona, el hijo, que también fue testimonio, que estaba en la casa porque precisamente le pilló con una pierna rota y fue testigo principal junto con la madre y una amiga, no está mal, no tiene ninguna problemática psíquica, al menos acuciantes, porque tampoco hay que decir que la gente estamos bien, todo el mundo tenemos algún tipo de trastorno en algún nivel. Pues eso sí que lo podríamos decir de Óscar, pero realmente no tiene una anomalía, no tiene un afán de protagonismo. Él quería desvelar qué pasó en su casa, quería saber
¿por qué allí y no en otro sitio? ¿Por qué les había elegido a ellos? ¿Por qué le empezaron a venir las cosas mal después de este tema? Porque realmente no fue... El 15 de noviembre de 1986, estamos ya en el 2011 y Óscar Máximo Fresco no sabe lo que sucedió en aquel momento en su casa. Es fuerte, ¿no? ¿Hacia dónde debería decantarse la investigación parapsicológica a día de hoy, Marisol José Antonio? A la seriedad, a la neutralidad y sobre todo a la capacidad de campos multidisciplinares, es decir, trabajar en colectivo, personas que quizás crean o no crean, pero tienen la capacidad en su laboratorio o en su desarrollo, ¿no?, intelectual para poder aportar caminos de búsqueda, protocolos suficientes, praxis de trabajo, gente, por ejemplo, marcas como las de cámaras o marcas como el Apple en un ordenador que nos fabrica un ordenador especial con las cosas que necesitamos. Hay que vernos algunas veces cuando salimos a investigaciones de campo, cómo vamos cargaditos con nuestros macutos, con varios coches, subiendo algunas cuestas, bajando hoyos, y eso no es agradecido. Las personas, nosotros venimos aquí muy bien vestiditos y parece que bueno, que estamos todo el rato haciendo copia y pega en internet. No es así. El trabajo de campo es costoso, es pues eso, desagradecido, lo hacemos con un placer, pero si alguien nos fabricara el aparatito necesario que contenga un Geiger para mediciones con voltímetros específicos, incluso registradores de pequeños seísmos que tengan capacidad de volúmenes de nitrógeno, porque ahora ya hemos evolucionado, Pedro, hemos aplicado tecnología física o universitaria, nos hemos aliado con personal de universidades y nos han aportado muchas cosas teóricas que tenemos en cuenta en la hora de nuestras investigaciones. Por ejemplo, a mí nunca se me hubiera ocurrido, llegué con el tiempo a esta conclusión de que esas bajadas de temperatura, ese frío que muchos testimonios dicen que sufren cuando va a antecederse un fenómeno paranormal, pudiera algo tener que ver con el nitrógeno. Y es que hay una teoría que me vino a cuento de un profesor de universidad, de López, del señor López, que me hablaba de que el nitrógeno, cuando se disocia del oxígeno en las habitaciones, produce una sensación de frío porque mucha cantidad de nitrógeno unido producía bajada o descenso de temperatura en el lugar donde se acumulaba. Yo sé que es un tocho, amigos espectadores de Pedro, de Tierra de Sueños, pero hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Es un tocho a nivel intelectual, pero es un gran avance tener nosotros nuestras mediciones. Podemos antecedernos al fenómeno si tenemos en cuenta esta medición. Cuando nuestros índices de nitrógeno bajan, podemos ir ahí con las cámaras, podemos ir con los volumétricos. Marisol, en esa investigación que lleváis, tanto tú como tu hermano, ¿podríais dejarnos claro hoy, estas horas de la noche, ¿no?, que existe un más allá, que existe otra realidad paralela? Hoy la ciencia, la física, antes hablabas de la física, ¿no?, la física convencional, la que conocemos, la ortodoxa, ha dejado ya años luz de serlo como tal, ¿no? Ahora se habla de física cuántica, se hablan de 11, incluso hasta de 13 dimensiones. Pero vosotros que lo investigáis, que tenéis ese trato casi diario, ¿no?, con esa otra parte oscura o del misterio, ¿tenemos que esperar algo más allá después de la muerte? ¿Habéis conocido algo? ¿Tenéis algún tipo de herramienta? ¿Sois más crédulos después de toda vuestra investigación? A ver, ¿o no? ante el fraude no soy crédula, ante la fenomenología siempre lo he sido, Pedro, si no, no estaría investigando. Si no creyera en esa posibilidad, si no hubiera vivido experiencias a lo largo del camino de búsqueda... ¿Tú crees que hay un más allá después de la muerte? Creo que el más allá está aquí, por decirlo de alguna manera. Es aquí donde tenemos que buscar las respuestas para irnos sin miedo y de otra manera. Es otro tipo de evolución. Si ahora estamos ampliando esa conciencia, imagínate el adelanto que tendríamos sabiendo que ahí, al otro lado, nos están esperando más cosas, ¿no? Por ejemplo, Raymond Moody ha escrito bestsellers, grandes bestsellers, hablando de vida más allá de la muerte, ¿no? Vida más allá de la vida, ¿no? También se retractó al final, y sí, vaya decepción. hablando de la bola de cristal y hablando de cosas que no tenían que ver. Bueno, también se retractaron las hermanas Fox, ¿no? ¿Verdad? Y todo fue un cuento y un camelo en su día, y a partir de ahí se creó la corriente o la doctrina espírita. Quiere decir que, pero algo tiene que haber, algo tiene que existir, y que creemos que hay gente que es buena, que a veces quieren tratar con temas absurdos o temas que sobrecogen y temas que se inventan, pero que no deja de ser también parte de una realidad que a lo mejor ni tan siquiera ellos conocen, ¿verdad? Claro. Y que se basen en eso para hacer mimo en un momento determinado, pero resulta que detrás de ese mimo hay algo que es real, ¿no? Incluso trasciende a sus propias opiniones, ¿no? Conocemos la etiqueta de parapsicología y mucha gente se pone el título de parapsicólogo,
como si fuera una herramienta relacionada con los tarotistas o los videntes o clarividentes. No tiene nada que ver. El parapsicólogo, más allá de la psicología, así se tildó en su momento porque la psicología no podía dar respuesta a ciertas incertidumbres, ¿no? Por eso el tema de parapsicólogo. O sea, que yo entiendo que ponerse el título de parapsicólogo a alguien que investiga es de rigor y es algo importante que algún día a lo mejor deja de llamarse parapsicólogo para convertirse en algo más, un científico de la psicología transpersonal, por ejemplo, ¿no? Pero es curioso de que, claro, que mucha gente nos sale el más allá, de que hay una reencarnación, de que hay vida más allá, cualquier doctrina, cualquier credo, cualquier religión nos habla de eso, pero nadie nos explica a ciencia cierta qué es lo que hay, ¿verdad? Porque sabes lo que pasa, que cuando una persona tiene una búsqueda personal y encuentra esas respuestas, normalmente no están hiladas, son pequeños datos aquí y allá que tienes que anexionar tú, igual que un puzzle. Tienes la prueba de esa otra puerta, de esa posibilidad de estar ahí al otro lado, otras cosas esperándote, pero el resto lo resumimos, lo resolucionamos nosotros y ahí está nuestra forma de pensar, nuestros credos, nuestra religión, nuestra educación, nuestros estudios, y es ahí donde empieza la superchería o empiezan nuestros miedos, ¿no? O es como aquel que ve una mujer, yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo muchas veces me encuentro personas que han visto cosas muy similares, sin embargo uno me dice que ha visto a la Virgen, otro me dice que ha visto el espectro de una dama antigua y otra persona me dice, he visto una energía que parecía una mujer. ¿Por qué? Porque si entramos a valoración psicológica de esa persona, uno religioso, otro a lo mejor le gustan los espectros y lleva tiempo investigándolo, y la otra persona es más espiritual y trabaja con energías. Los tres hablan de una misma realidad. Nuestra misión es ser neutros. Cada caso es un mundo y como tal hay que investigarlo, pero la realidad está ahí. Es algo que tiene consistencia, quizás sutil, quizás no es capaz todavía nadie de llevarlo al laboratorio. Bueno, ya se puede ir haciendo algo. Bueno, es tan fácil como que si yo les pregunto a todos nuestros telespectadores, por ejemplo, lo que significa la palabra amor, algo tan fácil y tan utilizada, ¿verdad? Nadie sabría darme una respuesta en sí de lo que significa la palabra amor, y no hablo de querer. Eso sería lo mismo, ¿no? ¿Qué es para ti el amor? Defíneme amor. Demuéstrame cómo tú das amor, por ejemplo, ¿no? No, y es que quiero mucho a mi padre, a mi mujer, a mi pareja. No, eso no es que tú me expliques lo que es la palabra amor, o sea, es algo que no se puede tocar, ¿verdad? Algo insustancial que utilizamos mucho, pero que nadie sabe darme una explicación clara y detallada, ¿no? Es cómo demuestras que de verdad quieres a alguien. No es que hago gestos, ¿no? Claro, pero están los resultados. Muchas cosas más. Pero además has puesto un ejemplo precioso, ¿eh? De todos los que había, has ido a elegir uno maravilloso. Pero ciertamente el resultado sí que está, Pedro. Está el resultado de ese amor que quizás no se sabe explicar, pero une a las personas. Es capaz de... Porque el amor también existe en química. Es el amor, la ley que atrae a un átomo con otro. Ojalá la ciencia algún día nos pueda dar a ciencia cierta fe y constancia de que las investigaciones que se han hecho demuestran que existe ese universo, paralelo o no, que está ahí. Unos llaman vida más allá de la vida, otros reencarnación, resurrección, el lado oscuro, el lado de la luz, es igual, pero que tiene que haber algo más, porque si no, ¿dónde está el espíritu de querer que hay una trascendencia, que nos vamos a encontrar con el gran hacedor, con el gran arquitecto universal, etcétera, etcétera? Supongo que algún día la ciencia hará caso a todas las investigaciones que tanto nuestros invitados como otros tantos que hay en el mundo vienen ofreciéndonos en este programa, en su programa o en otros programas de televisión o de radio, donde José Antonio y Marisol Rodal vienen también, estamos acostumbrados a verlos, nos vienen ofreciendo. Gracias a los dos, que tengáis unas buenas investigaciones. Que vaya bien. Gracias.